Bueno, buenas tardes. Cuando me invitaron a dar esta charla hace un par de semanas, yo vengo dando estas charlas hace mucho tiempo, cuáles son las redes sociales, qué tipo de audiencias hay en cada una, cuáles son los formatos que se tienen que utilizar en cada una de estas redes sociales. Y lo que siempre pasaba es que se terminaba la conferencia, la gente se acerca, muy interesante su charla, y después no pasaba nada. Aló. Creo que estamos en un momento y en una coyuntura tan importante que hoy el título de esta conferencia son: las redes sociales ya no son una opción, ya no es que estén ahí para que nosotros decidamos si estar o no. Las compañías, y en especial las que están en este foro, tienen que estar en redes sociales. Sin embargo, pasa algo con las empresas que se meten en redes sociales, con los CEOs, y parecen desarrollar una alergia cuando les hablan de desarrollar algún tipo de estrategia o alguna comunicación para contar acerca de un producto, para comunicar alguna campaña o para cualquier otro tema que tenga que ver con conectarse con la audiencia. ¿Por qué? Es como si los metieran en un panal de abejas sin protección y desarrollan esta alergia. ¿Qué es lo que pasa? En los momentos de crisis, las compañías tienden a recurrir a los grandes medios, a la prensa, a la radio y a la televisión, o cuando van a lanzar algún producto nuevo o comunicar alguna estrategia nueva, recurren a la publicidad tradicional o también a los grandes medios y en menor medida a las redes sociales. ¿Por qué? La pregunta que se hace uno: ¿por qué muchas de las compañías que están en el sector energético, de hidrocarburos y de gas, por qué rehuyen tanto de las redes sociales? Probablemente hay tres razones. La primera es: están manejando un solo frente de comunicación, es más cómodo, se están blindando de posibles amenazas o posibles riesgos de reputación porque les salió mal una estrategia en redes sociales. El segundo, pues, son menos dolores de cabeza si se lanzan a las redes sociales. El tercero es que llevan acostumbrados a que la estrategia era comunicarse a través de los grandes medios y les sirvió, les está sirviendo y probablemente a futuro seguramente les servirá. Pero el mundo cambió radicalmente. Creo que ustedes ya saben el nuevo gobierno que tenemos, la guerra frontal que se ha lanzado en contra de la empresa del sector de los hidrocarburos, y esto no es un secreto, y estamos ante un mundo completamente activista. Estamos con un gobierno que reacciona más o que pretende buscar apoyo más sobre el tema emocional y no sobre el tema racional, y eso es algo que ustedes tienen que entender. Entonces, hace 20 años, 10 años, nosotros lo que teníamos en comunicación era una sola narrativa. Durante el gobierno de Ernesto Samper, los 4 años, lo único que se habló fue del tema del proceso 8000. Durante los 4 años del gobierno de Pastrana, de lo que se discutió es su negociación con las FARC, la silla vacía y el Caguán. Durante la época de Uribe se habló de los 3 huevitos y sobre eso giraron casi sus 10 años de gobierno, y con el presidente Santos estuvimos hablando del tema de el proceso de paz con las FARC. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hace 2 años más o menos, cuando ya las redes sociales se empezaron a consolidar de verdad, nosotros tenemos múltiples narrativas. En el último año podemos contar más o menos 8 narrativas que se han en las redes sociales. Tenemos desde el 2021 la reforma de Carrasquilla, la reforma de Hacienda que llevó al paro nacional. Después Petro se erige como la principal figura para ser electo presidente. En menos de un mes Rodolfo Hernández amenazó con quitarle esa presidencia a Petro. Después llega la reforma tributaria, la transición energética de la ministra Vélez, después las protestas que hubo en la calle contra Petro, y justo al día siguiente de las protestas tenemos una narrativa completamente diferente, que es cuando Petro se reúne con Uribe y con Álvaro Uribe y con Miguel Turbay, ante la complaciente cara de Alfonso Prada de haber logrado esa reunión. Y aquí ya es donde entramos en materia. ¿Qué es lo que está pasando? Las redes sociales son hoy el campo de batalla donde se están librando todo tipo de guerras, batallas, como quieran llamarlos, y ustedes están completamente ajenos a esto. Ya entro más en materia sobre esto, pero aquí hay un sector de la sociedad que está ganando esta batalla. No hace falta que lo mencione porque sabemos todos quién es, y tienen una serie de soldados
porque están imponiendo unas narrativas que son muy dañinas contra este sector y contra muchos otros sectores de la economía. Tenemos, por ejemplo, el acoso y derribo de figuras políticas. Yo no soy uribista, pero no hay que ser uribista para entender que lo que viene haciendo la izquierda contra Álvaro Uribe es una campaña realmente rastrera. Lo otro es quienes piensan distintos a ellos, también los van acorralando. Ya la última figura sobre la que están enfocando sobre la que están enfilando todos sus ataques es Miguel Uribe. Nos están llevando una narrativa donde comprar pantalones nuevos o usar pantalones más de 2 veces ya va a ser casi que un pecado. Y por último, las personas nuevamente que han hecho algo que la gente no entiende, los están acusando de ladrones, de corruptos, y esa es la narrativa que se está quedando, todo ante el silencio de las personas que están siendo atacadas por este segmento. Las cifras que hay en redes sociales son contundentes. Hay 42 millones de colombianos que están en las distintas plataformas de redes que hay en Colombia. 5 horas es el promedio de tiempo que pasan los colombianos en redes sociales. Es el tercer país del mundo con más uso de redes sociales acá. 14 millones de usuarios de una plataforma que entró al mercado recientemente, hace 2 años, es TikTok. Instagram tiene 17 millones, Facebook tiene 4 millones, YouTube tiene 30 millones. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Recurrir a los medios de comunicación puede ser cómodo, puede ser fácil, pero no es eficiente. Donde ustedes tienen que empezar a llegarle a las personas es en redes sociales, porque ahí es donde se está librando esta batalla de comunicación, esta batalla ideológica, y una batalla en la que las empresas no pueden eximirse. ¿Quién entendió muy bien esto? Estos señores, Gustavo Petro, la izquierda, Guanumén, se fueron con toda contra lo que no representa la línea de pensamiento de ellos. Fueron muy eficaces, siguen siendo extremadamente eficaces. ¿Y qué es lo que hicieron? Acabaron con la imagen de la industria de los hidrocarburos. A Ecopetrol le quitaron las alas y se las están quitando aún mucho más. A empresas que gozaban de muy buena reputación o que siguen gozando, pero ya no tanto, también menoscabaron su reputación, y a los bancos los convirtieron en los causantes de la pobreza, del crimen, de la delincuencia, de todos los males del país. Esa fue la narrativa que ha ido llevando el gobierno a lo largo de estos 3 meses y lo que fue durante toda la campaña y durante los 4 años que le hicieron la oposición al expresidente Duque. ¿Qué ha pasado? Todos nos hemos quedado cruzados de brazos. Aquí las empresas, los gremios sí han hecho un buen trabajo, pero lo que hacen los gremios no es suficiente. Aquí las empresas a título individual deberían entender lo que se están jugando y no se pueden quedar más callados. Después uno puede entrar en un debate que las empresas no tienen que entrar a pelear con el gobierno, que puede estar bien, pero aquí hay muchas estrategias que las empresas se deberían unir para empezar a generar una contranarrativa, porque la narrativa de las redes sociales se los están comiendo a todos. Las EPS, con todo el tema de la reforma a la salud, calladas. Los bancos, callados. Las empresas de hidrocarburos, también calladas. Y muchas otras empresas de muy buena reputación, también calladas. Les voy a dar una cosa, una situación que conozco que pasó en 2019. A una agencia, un muy importante gremio en Colombia les dijo: bueno, necesitamos generar una narrativa a favor de las empresas. Con lo que se está viniendo Petro, pues es muy grave, y están menoscabando todo lo que aportan las empresas, no solamente a la generación de empleo, sino al progreso y desarrollo y demás. Perfecto, se les presentó una estrategia. El presupuesto para esta compañía fue de 8.5 millones de pesos mensuales para contrarrestar toda la narrativa que estaba viniendo a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas no quieren invertir, no le ven el valor que tienen a crear una narrativa que sea lo suficientemente poderosa para contrarrestar esto, y para crear esas narrativas se necesita plata. Solamente el fin de semana antes de la primera vuelta, Gustavo Petro se gastó $1 millón en pauta publicitaria, frente a 8.5 millones mensuales que se gastaban para el tema de la defensa de la empresa. ¿De dónde salía esta plata? Salía de empresas, salía de empresarios. Entonces uno se pregunta, ustedes que están tan no a la defensiva, sino que están tan acorralados, ¿por qué no están viendo que aquí hay que invertir en una estrategia
de comunicación y no en medios, sino en las redes sociales. ¿Cómo funciona cómo ha funcionado el proceso de la izquierda en las redes sociales? Lo primero es que trimestralmente ellos van organizando cuáles son las narrativas en las que quieren que el público se concentre. Ahí es donde eligen 3. Después hacen la estrategia de ejecución. En Twitter van a atacar con una, en TikTok con otra, en Instagram con otra. Después piensan quiénes son los divulgadores, bien sea pagos o bien sean orgánicos. Esto es lo que se conoce como nodos de difusión, que son los que reciben el mensaje y empiezan a botar trinos o empiezan a botar posts o videos y demás. Después hay otro componente que es la distribución paga. Aquí es muy importante saber que no todo es orgánico, sino que también hay que pagarle a las redes sociales para que ese contenido sea más visibilizado. Después tienen a otro grupo de personas que es donde ya entran como las bodegas, que son las que responden y tienen a cargo el que se mantenga en vigencia esa narrativa. Y por último tienen pues esa estrategia de guerrillas, que es el acoso y derribo de la persona que rebata o que les responda a ellos. Ellos van en manada y pum, lo atacan y se van a atacar al otro para que caso que le pasó, por ejemplo, que el ejemplo es muy malo, pero Felipe Zuleta, por ejemplo, ayer se metió con Daniel Quintero con su sexualidad y le cayó todo el mundo y terminó cerrando la cuenta. Ese más o menos es el propósito de esa estrategia de guerrillas. ¿Qué efecto ha tenido todo esto que se ha armado? Que 100 días después de que se posesionara el gobierno, la imagen positiva de Gustavo Petro sigue estando alta, pese, y aquí podríamos debatir mucho, pese a, lo que yo siento es que ha sido 100 días bastante mediocres de gobierno, pero ahí sigue con su 61% de popularidad. Y entonces ustedes dirán, ¿y este bocón que está hablando y que ya dijo el diagnóstico y nosotros ya sabemos todo esto, qué es lo que tienen que hacer las empresas? Pues lo primero es saber que las redes son imprescindibles. Las redes, y creo que todos ustedes lo saben, sirven para aumentar exposición, sirve para mejorar el SEO. Para quienes no sepan qué es SEO, es posicionamiento de sus páginas en los motores de búsqueda o de las temáticas que ustedes quieran en motores de búsqueda y para generar leads. Pero aquí viene lo siguiente: vivimos en un mundo activista y hay que entender las redes como un campo donde hay que hacer activismo. Y las compañías se alejan mucho de eso, las compañías se creen neutrales, que se tienen que convertir como tal, y eso ha cambiado radicalmente y eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se tienen que pasar a la ofensiva, tienen que crear narrativas comunes. Esto no es una competencia de una petrolera con otra petrolera, sino se tienen que unir y tienen que empezar a crear una narrativa mucho más sencilla. Yo llegué hace un par de horas, escuché las intervenciones de las personas que se sentaron aquí y les confieso que me entraba por un oído y me confundía por la terminología. Hoy o ayer, cuando Petro sale a decir que la empresa que el sector del petróleo no genera empleos, yo que soy un defensor, yo decía, yo no sé dónde buscar información para saber cuántos empleos genera el sector de petróleo. Uno no encuentra esa información fácil y cuando uno trata de salir a defender lo que ustedes hacen, tampoco es digerible, tampoco es digestible y no hay personas que le estén explicando a uno para que uno se convierta en uno de esos agentes de difundir el material que le haga contrasentido a las personas que los están atacando a ustedes. Lo otro es que también tienen que trabajar de manera intersectorial. Esto no puede ser el petróleo trabaja de un lado, energía de otro, textiles de otro, sino como empresas tendrían que encontrar ustedes una narrativa y meterle a una bolsa de dinero para poder invertir en generar contenidos, contratar personas que les ayuden a mover esos contenidos y hacer lo mismo que lleva mucho tiempo haciendo la izquierda. Deben surgir por otra parte, y esto salió en una encuesta de Edelman, creo que de la semana pasada, los colombianos están esperando liderazgo de los empresarios. Los empresarios hace mucho tiempo tomaron la tarea de esconderse, de ser discretos, de no hablar. No estoy diciendo que tengan que ser como Elon Musk y ser unos kamikazes irresponsables, pero los empresarios sí tienen que salir a defender el tejido empresarial y lo que están haciendo. No es posible que ahora el sector de hidrocarburos sea el enemigo de Colombia, sea el que está acabando con el medio ambiente. Así es como van a empezar a etiquetarlos y así es como los ve la ciudadanía en general.
y no hay nadie que los defienda, o somos 3 gatos que salimos a defenderlos, pero nosotros pues 3 nos suman. Lo otro es, deben estructurar un plan, y creo que para estructurar y organización no hay nadie mejor que este sector, y tienen que invertir plata. Esto no son 8.5 millones de pesos al mes, esto es mucha plata que tienen que invertir en una estrategia de comunicación, y probablemente no lo tenga que hacer una empresa, sino que la tienen que hacer muchas. Mario Hernández es un ejemplo que ustedes me pueden decir, bueno, ¿y lo que hace él está bien o no? Mario Hernández está completamente solo, a veces trina estupideces, otras veces trina unas cosas mucho más sensatas, pero si él tuviera un grupo de personas junto a él que estuvieran pensando, bueno, ¿y cómo vamos a responder a esto? ¿Y cómo nos vamos a mover como una manada? Sería mucho más efectivo lo que está haciendo él, pero él es literalmente un solo soldadito que está combatiendo muchas personas y solo no se puede hacer. Y ya para ir cerrando, un ejemplo que es muy importante de lo que pasó, por qué los demócratas finalmente no perdieron el control del Senado y no se dejaron barrer en la Cámara de Representantes, porque entraron y fueron agresivos y se fueron a la ofensiva en las redes sociales, y lo lograron también con la inversión de muchas empresas que le metieron al discurso de Biden y al discurso de Barack Obama para precisamente contrarrestar y no dejarse comer por las verdades alternativas que estaban presentando los republicanos y Donald Trump. Como sé que esta es la única sesión que tiene preguntas, que ustedes pueden hacerme preguntas, pues quise ser muy breve con esto, y esta es la presentación. No quería brindar más carreta porque además son las 5:30 y sé que quieren ir a tomar vino, y qué aburrimiento el estar escuchándome aquí hablar de esto. Entonces, no sé si tienen preguntas, con mucho gusto se las respondo. Gracias. Hay una pregunta. Buenas tardes. En un país, digamos que son 2 países, ¿sí? Súper hiperconectados en Bogotá y el centro y la periferia donde están los proyectos extractivos con problemas de conectividad, con problemas de energía eléctrica, donde esa conectividad y presencia en redes sociales cambia un poco, digamos, ¿cómo se deberían abordar los retos? Pues mira, el tema de la conectividad en Colombia está, creo que si no estoy mal, el 67% de la población está conectada. De ese 67%, el 99% de ese 67% tiene una cuenta de Facebook. Ahí es lo que tienen que hacer, es cómo empezar a llegarles a las comunidades que ustedes están interesadas y averiguar por qué red social es donde se mueven esas comunidades. Dicho esto, en el caso de Colombia, no todo puede basarse en redes sociales. También hay que ir al campo, a reunirse con líderes de esas comunidades, a hacer cabildeo, porque eso es importantísimo. Pero si usted me pregunta, o si lo que está cuestionando es que en Colombia no se le puede llegar a todo el mundo a través de las redes sociales, es cierto, pero sí se le puede llegar a una gran cantidad de personas, y lo que tiene que ver con la opinión en las grandes ciudades, esa también es importante y esa no se puede descuidar. Aquí donde estamos hablando de transición energética es prácticamente un debate que se está dando en las grandes ciudades y en la opinión pública. En los pueblos es otro tipo de estrategia, pero yo sí creo que una cosa no debe disuadir de que sí tienen que meterse de lleno en las redes, y si me pregunta cuál debería ser para llegar a esas regiones, probablemente es Facebook y WhatsApp. Hola, Diego, muy buenas tardes. Aquí. Vengo del departamento del Meta. Bien es sabido que las regiones pasamos muchas dificultades para el tema de la comunicación. ¿Qué hacer desde regiones como el departamento del Meta, donde se produce un poco más del 50% del petróleo, para que las empresas entiendan esa necesidad de comunicar, de informar, de manifestar sus puntos de vista sin que no nos tengan en cuenta? Porque pasa no solamente con el tema de falta de conectividad, sino con los medios de comunicación. ¿Qué hacer desde la región para que se entienda que desde allí también se pueden adelantar ese tipo de informaciones de comunicaciones? Pues es que no me quiero meter en una camisa de 11 varas, porque yo desconozco mucho de cómo funcionan las empresas de hidrocarburos, energía y gas,
pero sí creo que tienen que salir a contar de una manera más eficiente qué es lo que hacen. Y tienen que salir a responder a los ataques que reciben por parte no solamente de las comunidades, sino de la prensa o nacional o de políticos y demás, y utilizar las redes sociales de una manera mucho más agresiva. Tienen que sentarse y socializar con los periodistas qué es lo que están haciendo. Tienen que hacer un trabajo quizás los equipos de comunicaciones de estas empresas no pasan de 2 o 3 personas y debería ser un equipo más nutrido. Hoy en día, como yo lo veo, estamos en una guerra de comunicación. Estamos en un periodo en el que quien está mandando la parada es el que está sabiendo comunicar mejor, y ahí es donde creo que las empresas en general tienen una tarea muy grande por delante para mejorar en cómo comunican y perderle el miedo a que se pueden equivocar y hacer un poquito más o hacer mucho más agresivos en la manera en la que están comunicándose con comunidades, con medios de prensa y con la sociedad en general. Diego, especial saludo de Luis Emilio Rodríguez de la emisora Exitosa Estéreo en Villavicencio. Pues quiero reconocer y felicitar también a los medios de comunicación que han hecho también una tarea formidable en esta convocatoria. Pero a propósito de estos temas, hemos visto en estas conferencias, en los conversatorios, traduciendo del inglés al español en otros medios, pero quizá no hemos traducido para la gente. Hemos encontrado lo que usted dice, un lenguaje a veces técnico especializado, pero quizá hace falta dar un paso más en eso que usted está diciendo, de ser un poco más agresivos, y no sé si también esto es un llamado, un jalón pues a las mismas oficinas de prensa para pasar un poquitico más a dar ese paso adicional, que me parece que es un buen llamado el que está haciendo. Pero eso fue una pregunta. Sí, no, precisamente estaba manifestando de hacer más ofensivo desde las oficinas de comunicaciones de las entidades petroleras. Hay muchas oficinas, pero hay veces no se socializa en el lenguaje para la gente. Es eso. Es que ese es el problema, y se lo digo, yo me considero una persona pues razonablemente con unos estudios, con una maestría, que leo bastante, pero cuando entré aquí y escuchaba a las eminencias que están aquí sentados, pues realmente ni me daban ganas de seguir escuchando, decían cositas sueltas, pero empiezan a hablar en una terminología con la que yo me desconecto, y después si yo salgo a defender a estas industrias en redes sociales, pues realmente no me quedan ganas, porque tampoco me están ayudando a aterrizar el lenguaje. Yo me quedo muy sorprendido cuando están diciendo que Colombia es el tercer país que tiene más vehículos eléctricos, entonces empiezan a hablar de las emisiones y demás. Quédese con la parte en la que Colombia es este país y las razones por las cuales es el tercer país que tiene más vehículos de este tipo, y por qué eso es beneficioso y por qué esta industria colombiana le está apostando a defender el medio ambiente. Los mensajes tienen que ser muy básicos, muy sencillos, tan sencillos y tan básicos como los utiliza la izquierda. Es que la izquierda es sumamente hábil, Petro es sumamente hábil en, si quiere atacar a la empresa, a los hidrocarburos. Ayer sencillamente dijo, estos señores no generan empleo. Nadie entra a cuestionar, nadie sale a defender eso. Entonces lo que le queda a la gente es ese mensaje, no, es que esta industria no genera empleos. Diego, una pregunta. Las empresas grandes y los tradicionales siempre han tenido una angustia de entrar a las redes, como usted lo dice, es porque no hay control de los mismos. Entonces uno dice, yo pauto en televisión y sé cuál es el mensaje y no hay réplica. Aquí el mayor susto es la réplica que le puede hacer a su misma información que esté poniendo en las redes, la caricaturización y demás, y que se pierda la formalidad de unas compañías tan grandes y tan serias. Ese riesgo es reputacional. ¿Qué puede afectar realmente a las empresas? Porque por eso es que no entran a vivir ese mundo de las redes sociales, y por eso es que están perdiendo el discurso, y lo mira uno y van perdiendo. Es clarísimo que se va perdiendo, pero puede poner uno en riesgo. Cotizan en bolsa, una cantidad de cosas. Poner en riesgo eso para mantener la industria. ¿Qué recomendaría usted en ese sentido? Pues como sé que esto está grabado y después seguramente saldré en Twitter y demás, pero para eso existen las campañas grises también. Lo que las empresas tendrían que hacer es tome una cantidad de plata y empiece a moverme esta narrativa, y eso no tiene que estar a nombre de la empresa.
Eso se hace, o sea, eso es lo que hace el gobierno, eso es lo que todavía están haciendo ellos. Yo no estoy diciendo que lo hagan ustedes, pero si no se quiere exponer, que le entiendo que están en bolsa, que tienen un tema de reputacional y demás, quizás lo que se tiene que hacer es empezar a movilizar gente por debajo para que ellos empiecen a defender la narrativa, que además no estoy diciendo que la narrativa de ustedes esté equivocada, es que tampoco estamos hablando de que ustedes estén encubriendo algo. Están haciendo un esfuerzo muy grande por salvar el medio ambiente, por evolucionar a una transición energética donde tengamos energías más limpias, pero eso se está quedando perdido porque es ataque y ataque y ataque tras otro día y no está teniendo respuestas. Literalmente podemos contar con los dedos de las manos las personas que salen en redes sociales a defender a la industria de los hidrocarburos. Aló. Oye, excelente tu presentación. Soy venezolano, vivo en Caracas y te hago dos preguntas vinculadas con el mundo corporativo. En Venezuela, las empresas públicas y privadas, es decir, la administración de Maduro y las empresas, están recurriendo mucho al tema del influencer, al extremo que ha sido una manera, como digo yo, de matar al periodismo, sobre todo el económico. ¿Cómo ves tú el uso del influencer por parte del mundo corporativo? Y la segunda pregunta que te hago es, entre las personas que cuestionan las redes sociales se utiliza mucho un argumento que lo he escuchado en Venezuela, pero lo he escuchado en otros países de América Latina, y es que los sectores de bajos ingresos y sobre todo que viven en el interior del país, no en las grandes urbes o las capitales como Bogotá o Caracas, no siguen redes sociales, sino que básicamente tienen el acceso a la radio, en algunos casos, como en el caso venezolano, básicamente controladas por el Estado. A la primera pregunta, ¿hay influenciadores de influenciadores? Por ejemplo, recientemente uno tiene al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que ese sí que es un peligro para Colombia. Si Petro es un peligro, Quintero es 10 veces más. Y él ha recurrido mucho a los influenciadores, pero la estrategia se le vino en contra, porque lo que hizo fue contratar a una serie de influenciadores que son unos bobazos y realmente no lo ayudaron. Hay influenciadores económicos que son de muy alta reputación, pero a esos influenciadores no se les tiene que pagar. A esos influenciadores se les tienen que decir, venga y conoce mi operación y ayúdeme a contar lo que estoy haciendo. Usted diga lo que quiera. No, es que Ecopetrol está diciendo esto, pero en realidad no lo está haciendo. Dese ese lapo de contratar, no de contratar, sino de contactar con influenciadores que vean lo que ustedes están haciendo, pero no son influenciadores a los que les tienen que pagar. Un buen influenciador es una persona que tiene una responsabilidad, sabe que tiene esa responsabilidad para con la sociedad, y si usted lo invita, él debería contar de manera muy objetiva qué es lo que está viendo. Entonces yo pagarle a influenciadores no lo veo como una estrategia inteligente. Y la segunda, si me la repites, te la voy a responder, pero no sé si es claro. Aquí en Colombia es el tercer país que más usa redes sociales. Aquí la radio sigue siendo muy importante, pero tú coges, por ejemplo, lo que es la W o Caracol y tiene 700.000 oyentes diarios. Las redes sociales, tú tienes gente que se conecta, 20 o 25 millones de personas que están permanentemente conectados, sobre todo en las grandes ciudades. Ya lo que es zonas periféricas y demás es Facebook, ahí no entra Twitter. Por ejemplo, si a mí me dicen desde Medellín, no siento, si me dicen desde La Guajira, oiga, haga una estrategia en Twitter son 20.000 las que están en La Guajira. Entonces gaste sus balas en Twitter si su estrategia de comunicación tiene que ser en Bogotá, en Medellín y en Cali y Barranquilla. Hola Diego, aquí una mujer, por este lado, acá atrás. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es una de las charlas más importantes que hemos tenido el día de hoy y no ha tenido la mayor afluencia, lástima. Ojalá podamos transmitir la información. En ese sentido, no sé si estuviste en las charlas anteriores, pero yo soy periodista y entiendo la parte y he trabajado en el sector minero energético, en el sector petrolero, y sí es un sector muy técnico. O sea, la verdad, yo siempre he tratado de bajar el lenguaje técnico a que sea un lenguaje que pueda entender la mayoría de la gente, pero sí es un sector que tiene su complejidad, que tiene su conocimiento. No es fácil hacer una refinación, tiene todo un tema de ingeniería complicado, pero bueno, se puede. Yo he tratado como periodista bajar los mensajes, pero te tengo una pregunta específica. ¿Por qué crees que uno de los datos que dieron hoy, que es que uno de los sectores que mayor emite emisiones de gases de efecto invernadero es el sector agrícola, el sector de agricultura, el sector de la deforestación
y el sector del cambio en el uso de la tierra, el 60%. ¿Por qué nadie habla de esto? Y porque todo el mundo le echa la culpa al sector petrolero, que es el que más tecnológico es el que más hace esfuerzos por ser medioambientalmente amigable. Todos los años trata de mejorar sus tecnologías y ser mucho más eficiente con el medio ambiente y mucho más amigable. Sin embargo, le echan el 100% de la culpa cuando no la tiene. Bueno, la primera razón, y perdón por la palabra que voy a utilizar aquí, es que el sector se ha dejado coger el culo. Punto. El sector se dejó coger el culo. Lo segundo es que desde la narrativa de quien ataca a la industria de hidrocarburos es que es mucho más fácil atacar a una empresa donde tú ves una cantidad de humo y a unos señores multimillonarios que viajan en avión y demás. Tú no asocias riqueza con un propietario de vacas, ni tienes identificado a un sector que esté deforestando. Al sector petrolero, hidrocarburos, gas y energía y demás, sí los tienes identificados. Está Ecopetrol, está Exxon, estaba ahora se me olvidó la empresa venezolana que estuvo acá, bueno, se me olvidó la que estuvo hace como 8 años acá. ¿Cuál? Pacific Rubiales. Entonces genera unos personajes que generan repudios a la sociedad, y ahí es donde muy hábilmente con su narrativa llega Petro y su combo y decir estos están robando y estos están acabando con el medio ambiente. Y de hecho Portafolio la semana antepasada sacó esa cifra, sacó esa estadística. Yo la vi en Portafolio o en La República, no me acuerdo, y quedé sorprendido porque fue un parrafito y es donde uno decía ¿por qué no se hace una contranarrativa que utilice esos argumentos? Y vuelvo a la primera frase de la pregunta, y es que porque se dejaron coger el culo y porque son muy temerosos de salir a decir, oiga, esto no es así, esto no es correcto, y no son capaces de darse el lapo de pelear contra quienes están instaurando esta narrativa. Y no invierten plata. Además, es que es que este también es un tema de invertir en comunicación. Los equipos de comunicaciones de las empresas son realmente reducidos. Es como, no voy a decir que son the bottom side of the business, pero están ahí abajo. No los ven como un equipo realmente estratégico y relevante para los intereses de estas compañías. Sí, Diego, una pregunta sencilla. ¿Cuáles son los tips para construir una narrativa sencilla y fácil que le llegue a la gente? ¿Qué tiene que uno coger? Los valores de la empresa, los valores del sector. Eso es pura carreta. Eso es lo emocional. Es que ahí ustedes tienen que pensar como los políticos. Esto es conquistar corazones o conquistar la mente de los demás. Y esto no es a través, no es que los valores de la compañía es, bueno, los que sean, pero eso no conecta con la gente. Eso es algo que es muy interno de la compañía y que es muy gringo, no tengo ni la menor idea, pero eso no conecta con la gente. La gente vaya y pregúntele uno, Ecopetrol, que es el país que más genera utilidades para las regiones y demás, vaya y pregúntele a cualquier colombiano cuáles son los valores de Ecopetrol. Nadie tiene ni idea de eso. ¿Cuáles son los tips que uno tiene que coger? Pues? No, los tips primero es definir como empresa qué es lo que necesitan comunicar. Y a partir de lo que necesitan comunicar es cómo nos asociamos con otras industrias del sector o no necesariamente del sector para empezar a contar esta narrativa. Ustedes ahora están a la defensiva. Entonces yo creo que no es que te pueda dar los tips, yo creo que tienen que tener una discusión interna muy profunda de, bueno, ¿cómo va a ser la comunicación nuestra de aquí a los próximos 5 años? ¿Cómo vamos a empezar a meternos nosotros en las escuelas? Que esa es otra falla que tienen en las escuelas, a capacitar en las universidades y en los colegios qué es lo que está haciendo la industria petrolera y por qué es tan importante para un país. Eso se enseña también yendo a esas escuelas, y que el presidente de la compañía y que gerentes vayan a dictar clases e invertir en educación, porque así, la izquierda no llega a Colombia porque Duque haya sido un malo o un buen presidente y demás. La izquierda llega a Colombia porque son muchos años que han estado preparando este terreno y lo abonaron mucho desde el campo de la educación, y porque empezaron a tener unas narrativas claras. Yo no te puedo decir los tips porque si los conociera sería muy rico. Entonces sí se tienen que sentar a hablar y decir, mirarse cada uno
cara y qué es lo que vamos a hacer para poder empezar a contrarrestar lo que nos está afectando tan duro. Y saber que dentro de eso va a haber estrategias que van a fracasar, van a haber estrategias que van a acertar e ir probando. Todo esto es prueba y error, pero tienen que saber qué es lo que quieren empezar a comunicar. Creo que ese es el único tip que te puedo dar. Diego, este sector es grande y tiene varios sectores comprometidos. ¿Es válida una estrategia desde el sector extractivo hasta la base de la cadena, que es la distribución minorista de combustible integral, como estrategia, como comunicacional? Pero unidos. Es un sector grande. Es que sí, que está representado en varios. Sí, en varias partes. Lo que pasa es que no se trata de explicarle a la gente cómo funciona el sector de ustedes, sino que están trabajando en equipo, están tratando de construir un mejor planeta. Ustedes ahora lo que tienen que salir es encontrar una narrativa, independientemente de que tengan distintos niveles dentro del mismo sector. Ustedes tienen que comunicar como uno solo. No es que el de arriba cuente una cosa y el de abajo otra, o actúan en equipo, o es muy difícil que realmente logren comunicar o crear esa contranarrativa que es tan necesaria hoy. Y la última. Diego, yo te hago la pregunta desde el otro lado, ¿no? Te ha preguntado gente del sector cómo me acerco a la opinión pública, ¿no? Y yo, como influencer, te hago la pregunta opuesta. O sea, ¿cómo hace uno, digamos, es Michael Schellenberger, por ejemplo, que es un expositor en este evento, el que ha comparado todo ese discurso en contra de los hidrocarburos con el pensamiento religioso? Y realmente uno se da cuenta que eso es una realidad cuando uno, como persona que es influenciador, etcétera, hace un punto a favor de este sector y es tratado como seguramente era tratado el hereje en la Edad Media, ¿cierto? O sea, no solo cómo nos acercamos entonces a las personas que nos pueden dar un impulso, a quienes estamos diciendo eso en las redes, sino también cómo lidiamos con esa contradicción, ¿no? Porque está tan generalizado el odio hacia este sector de la economía que es tan importante, que uno mismo se autocensura muchas veces. Yo creo que yo he dejado de decir muchas cosas que sé que son verdad y que deberían decirse en la sociedad, porque sé que de esos cientos de miles de personas que me siguen, hay muchísimas que van a mirarme con otros ojos después de que lo exprese. Esto es una pelea de muy largo plazo. Y tú tienes que saber que te van a seguir cayendo, que te van a seguir golpeando, y cada día se van a unir más y más personas. Tú te conviertes en un referente. Y aquí hay que entender una cosa de cómo funcionan las redes. Hay unas personas que nunca van a estar de acuerdo contigo. Nunca. Esas personas no las vas a convencer. Hay otras personas que ya han comprado tu discurso, pero probablemente no están en redes sociales porque están pensando que ellos no tienen que desgastarse en estar ahí. Y hay unas personas que realmente no entienden lo que está pasando. Y es la credibilidad que tú sepas transmitir y que otras personas que se empiecen a unir sepan transmitir, que se van pegando como si fuera un imán de atracción y van llegando y llegando y llegando. Pero no te preocupes, porque quien te va a atacar y que te va a decir que eres un hereje y te va a querer colgar, esas personas nunca van a estar contigo. Pero conforme esto vaya creciendo, y esto va a ir creciendo no en un año ni en 2 años, esto se demora en crecer. Pero si nosotros no empezamos desde ya a crecer a esta población, pues esta gente va a seguir comiéndose como nos lleva comiendo durante ya un par de años o un poquito más, y lo que nos va a seguir comiendo si nosotros no actuamos y no empezamos a invertir en crear esas narrativas y crear a esos personajes como tú, que esos se tienen que ir multiplicando y creciendo como hongos. Gracias, Diego, y gracias a todos nuestros invitados por sus preguntas. Con la intervención, así es. Gracias, Diego.